Hoy en Investigate TV Plus en español, un material conocido por causar cáncer, prohibido en decenas de países, sigue siendo utilizado en Estados Unidos y podría estar en su hogar. Esto es resultado de malas políticas y de permitir que la industria use un carcinógeno por más de 100 años. Hacemos un análisis profundo sobre dónde se encuentra el asbesto y escuchamos a una viuda que cataloga una reciente prohibición de la Agencia de Protección Ambiental como insuficiente. Pueden salvar más vidas con el trazo de su pluma que yo con mi bisturí. También hacemos un análisis a fondo del diagnóstico mortal que puede provenir de la exposición al asbesto y explicamos por qué los héroes cotidianos son los más en riesgo. Además, hombres y mujeres que buscan amor en línea terminan con el corazón roto y la cartera vacía. Exploramos una nueva amenaza digital y revelamos las señales de alerta de que un interés romántico es un desamor disfrazado. Y luego, rompiendo los estereotipos de género. Creo que muchas de nosotras somos modelos a seguir para esas niñas pequeñas. Conozca a las mujeres que inspiran a la próxima generación en el campo de juego. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza. Es probable que haya escuchado hablar del asbesto y lo tóxico que es. Pero lo que quizás no sepa es que este carcinógeno mortal sigue siendo utilizado en este país. Se están realizando esfuerzos para detenerlo. Pero primero hablemos de qué es realmente el asbesto. Esta fibra de origen natural se utilizó ampliamente en productos como materiales para techos, piezas automotrices y en la producción de cloro industrial durante más de un siglo. Realmente se utilizó en muchas cosas diferentes porque era eficaz en lo que hacía, en el sentido de su alta resistencia a la tracción, resistencia al calor, básicamente una roca que se produce en la tierra. Por estas razones, el asbesto fue considerado alguna vez un mineral mágico. Pero todo cambió en los años 60, cuando los investigadores vincularon la exposición ambiental con graves complicaciones de salud, incluyendo varios tipos de cáncer. Aún así, el asbesto sigue siendo importado y usado. Tenemos alternativas al asbesto. Sabemos que el asbesto mata. Prohibir el asbesto es lo correcto. Y ahora Estados Unidos se une a más de 60 países haciendo lo mismo. El movimiento es considerado una victoria por muchos, pero los opositores argumentan que el asbesto juega un papel fundamental en mantener el agua limpia en Estados Unidos. La reportera Heather Graff examina los cambios más recientes y sus posibles impactos. Comenzó a presentar una tos persistente, que simplemente no era normal. Linda y Alan Reinstein llevaban casados más de 20 años cuando a Alan le diagnosticaron un cáncer agresivo. Fue devastador. Sentí miedo. Miré a mi hija y pensé, somos una familia honesta, ¿cómo puede pasarnos esto? Alan tenía mesotelioma, una enfermedad causada por la exposición al asbesto. Linda no puede precisar cuándo lo contrajo, pero Alan pudo haber tenido múltiples contactos con asbesto mientras trabajó como ingeniero y cuando hacía reparaciones en casa. Esto es resultado de malas políticas y de permitir que la industria use un carcinógeno por más de 100 años. Después de una agotadora batalla de 3 años contra el mesotelioma, Alan murió en 2006. Me convertí en madre soltera y viuda en un milisegundo. Y su historia familiar no es singular. Según la Asociación Americana de Salud Pública, unos 40,000 estadounidenses mueren cada año por cánceres y enfermedades respiratorias relacionadas con el asbesto. Lamentablemente, vemos casos de mesotelioma casi todos los días. El doctor Rasha Flores es cirujano torácico en el Mount Sinai Medical Center de Nueva York y uno de los principales expertos en la enfermedad. Dice que inhalar fibras de asbesto, aún en pequeñas cantidades, puede causar cicatrices irreversibles en los pulmones. El mesotelioma es una enfermedad completamente prevenible. Se elimina el asbesto, se elimina el mesotelioma. Y eso es lo que la Agencia de Protección Ambiental dice que está trabajando. Este ha sido un esfuerzo que nos ha llevado 30 años. Si bien técnicamente hay 6 tipos de asbesto, solo uno se sigue usando en Estados Unidos. Por eso, la EPA dice que su prohibición, anunciada en marzo de 2024, se enfoca en ese único tipo de fibra. Se llama crisotilo o asbesto blanco
y una evaluación de la agencia en diciembre de 2020 lo vinculó a riesgos inaceptables para la salud humana. Esperamos que este sea un paso significativo para hacer que esto quede en el pasado en términos de enfermedades. La decisión de la EPA prohíbe el uso, fabricación e importación del asbesto blanco. Solo en 2022, 300 toneladas métricas fueron importadas y se usaron para producir cloro industrial e hidróxido de sodio, un ingrediente común en limpiadores y jabones. Esta prohibición va a salvar vidas. Como siempre digo, pueden salvar más vidas con el trazo de su pluma que yo con mi bisturí. Pero incluso con ese trazo de pluma, la regla final de la EPA otorga a algunas instalaciones de fabricación hasta 12 años para eliminar gradualmente el uso del asbesto blanco. ¿La razón? Queríamos tener un enfoque por fases para la prohibición que garantizara que la producción de cloro fuera adecuada para satisfacer la demanda. El asbesto blanco es utilizado por aproximadamente un tercio de las plantas cloroálcali de Estados Unidos para producir cloro, el químico más utilizado para el tratamiento de agua. Aunque un borrador inicial incluía una eliminación progresiva en 2 años para la mayoría de los usos comerciales, la EPA retrocedió tras la oposición de la industria del cloro. La agencia estaba muy enfocada en asegurarse de que el agua potable y la desinfección del agua potable no se vieran afectadas. ¿Es justo decir que esa es una preocupación que oyeron mucho Sí. durante el proceso? Sí. El Consejo Americano de Química, por ejemplo, dijo que una eliminación progresiva en 2 años causaría un daño sustancial al suministro de agua potable en Estados Unidos. El grupo que representa a la industria del cloro rehusó hablar en cámara, pero calificó la extensión del plazo como un cambio positivo. ¿No cree que vaya lo suficientemente lejos? Sé que no va lo suficientemente lejos. Linda dice que no dejará de luchar hasta que Estados Unidos apruebe una prohibición de los 6 tipos de asbesto. ¿Cómo se vería una resolución ideal? Como la ley Alan Reinstein de prohibición del asbesto ahora. Todas las fibras, todos los usos. Cuando una ley sale del Congreso y se firma, no pedimos a la EPA que haga otra evaluación y gestión de riesgos. Va directo a la prohibición y, asunto, terminado. La ley propuesta, nombrada en honor al esposo de Linda, es copatrocinada por la congresista Susan Bonamici. Nuestro proyecto es más amplio y sería una ley, no una norma. Así que es importante que logremos que esto se convierta en ley porque se trata de salvar vidas. Somos una de cientos de miles de familias impactadas por la exposición mortal al asbesto. Hoy Linda sigue abogando por regulaciones más estrictas a través de su ONG, la Organización para la Concientización sobre las Enfermedades del Asbesto, por Alan. Casi al final, dijo, es demasiado tarde para mí, pero no te rindas porque sé que lograrás el cambio. Y por tantos otros como él. Es una victoria compartida, tener una prohibición integral nombrada en honor a Alan. Y caramba, lo vamos a lograr. Un grupo que impulsa una prohibición total del asbesto representa a algunos de los más valientes de Estados Unidos. La Asociación Internacional de Bomberos dice que responder a cualquier incendio podría implicar un riesgo. Es el único cáncer que podemos vincular a un químico en particular, el asbesto al que estamos expuestos. Más adelante, explicamos por qué y cómo la exposición puede llevar a esta enfermedad mortal. Además, engañados por un ciber Casanova. Estaba siendo manipulada psicológicamente de manera muy hábil. Revelamos una de las estafas más nuevas y engañosas en el manual de los estafadores y una víctima comparte su historia para protegerlo a usted. Antes de la pausa le dimos un análisis a fondo sobre el asbesto, un material natural que también es un carcinógeno y mortal. Los expertos dicen que la exposición se ha relacionado con múltiples formas del cáncer, incluyendo el mesotelioma, que el CDC dice se forma en el tejido delgado que reviste muchos órganos internos, incluyendo el corazón y los pulmones. Cada año, Estados Unidos registra alrededor de 3,000 casos nuevos. Hay un grupo de personal de emergencias con riesgo particular de desarrollar esta enfermedad mortal: los bomberos. La reportera Heather Graff nos explica por qué el mesotelioma, una enfermedad que muchos expertos llaman prevenible, es un riesgo laboral para algunos de los más valientes de Estados Unidos. Las investigaciones muestran que los bomberos tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con la población general. En la Asociación Internacional de Bomberos en Washington, D.C.,
Nos reunimos con el jefe de servicios de campo, Pat Morrison, y nos habló sobre los riesgos cotidianos para estos héroes. La gente a veces no entiende. Cuando hay un incendio, llegamos y tenemos que apagarlo. Y para apagarlo, necesitamos derribar el techo. Si hubiera asbesto en el lugar arriba, lo estaríamos jalando, literalmente tirándonos el asbesto encima. Si hay que quitar las tejas, si cortamos un agujero en el techo para ventilar, si perforamos la pared lateral, estamos expuestos en cada paso del proceso. Morrison dice que en caso de que los bomberos entren en contacto con asbesto, su equipo es descontaminado antes de regresar a su estación. Bajo ningún concepto queremos llevar ese equipo sucio al camión, ni regresarlo a la estación, y en algunos casos, llevarlo hasta la casa, porque a veces trasladamos el equipo de la estación a nuestros hogares en la cajuela del auto. Dice que es cuestión de vida o muerte, particularmente cuando se trata del riesgo de mesotelioma. Es el único cáncer que podemos vincular a un químico en particular. El asbesto al que estamos expuestos es una línea directa de causa y efecto. No hay negación sobre esa exposición y cómo es que eso ocurre. Morrison dice que otro reto es que la enfermedad puede ser un asesino silencioso, dado su largo periodo de latencia, que el Instituto Nacional del Cáncer describe como el tiempo que pasa entre la exposición y la aparición de los síntomas. Según el Mesotelioma Center, la enfermedad puede tardar entre 20 y 60 años en manifestarse, lo que significa que la mayoría de las personas no son diagnosticadas hasta que tienen 60 o 70 años. Si uno se entera de la muerte de un bombero por mesotelioma, a veces uno piensa, bueno, tal vez no me va a pasar a mí, yo no voy a tener eso. ¿Qué piensa? ¿Qué siente en el corazón cada vez que escucha de otro bombero con mesotelioma? Lo primero que me pasa por la mente es la brevedad de la vida. Tenemos muy poco tiempo y les fue arrebatado a esos individuos. Hablemos de lo que se está haciendo hoy para librar a nuestro país de este material tóxico. Heather, nos hablaste del plan de la EPA para eliminar gradualmente el asbesto blanco, la última forma que todavía se usa en nuestro país. ¿Cuál fue la reacción de la Asociación Internacional de Bomberos? La EPA llamó a su prohibición un hito, pero Morrison dice que esto es insuficiente y que el Congreso debe actuar. Un hito significa que estamos cerca, pero aún no llegamos. El asbesto es malo. Déjenlo bajo tierra. Usen otra cosa que sea segura, punto. También dijo que la Asociación Internacional de Bomberos apoya la ley Allen Reinstein para prohibir el asbesto ahora. Esa es la iniciativa nombrada en honor al esposo de Linda Reinstein, a quien le presentamos anteriormente en el programa. En los últimos años, la EPA ha realizado 2 evaluaciones de riesgo sobre el asbesto. Según los resultados, la agencia concluyó que el asbesto presenta un riesgo irrazonable para la salud. Entonces, ¿cómo saber si usted tiene asbesto en su casa? La EPA dice que la única manera de estar seguros es hacer una prueba. Recomienda hacerla solo si el material está dañado o si usted está planeando una renovación. Tenemos recursos e información en nuestro sitio web investigatetv.com. Más adelante, de ser mamás en la banda, Mamá de 7, todos practican deportes, muy involucrados con el fútbol americano. a jugadoras en el campo. Le presentamos a las mujeres con una pasión por el fútbol americano. Además, después de conocerlo en un sitio de citas, ella sintió que algo no estaba bien. Confié en esta persona y terminé perdiendo casi $500,000. Revelamos la estafa que ha dejado a algunas personas con el corazón roto y en la ruina. Ginny Wasserman dice que un falso amigo de Facebook le rompió el banco y el corazón. Esa fue mi perdición desde el principio. Creerle a la primera persona que me habló, que me dijo que me amaba. Creyó haberse enamorado de un oficial militar destacado en Medio Oriente y cuando él le pidió dinero para un vuelo en helicóptero fuera de Siria, le envió $138,000 antes de darse cuenta que había sido engañada con fotos robadas. Simplemente me derrumbé llorando. De verdad le fallé a mi familia. Aproximadamente 1 de cada 4 personas reporta haber sido blanco de estafadores mientras usa un sitio de citas en línea. Y más de la mitad de ellos admite que cayeron en la estafa. Mientras la gente sigue siendo engañada en línea, descubrimos que la inteligencia artificial les permite a los estafadores ser más sofisticados. La investigadora de consumo Carrie Jackman explica cómo y habla con una sobreviviente de estafa cuyo romance de cuento de hadas se convirtió
en uno de terror. Estaba siendo manipulada psicológicamente de manera muy hábil, al punto de tomar esas decisiones financieras. Confié en esta persona y terminé perdiendo casi $500,000. Shreya, quien nos pidió no usar su nombre completo por temor a que el estafador la encuentre y para proteger su privacidad, habla para ayudar a otros. Ella dice que este estafador romántico pretendía estar interesado en su corazón, cuando en realidad solo quería su dinero. Lo que la gente no entiende es que las estafas se están volviendo mucho más complejas con la inteligencia artificial y las criptomonedas. Es una táctica que ya hemos escuchado. Los estafadores ahora usan deepfakes para ganarse la confianza de las personas. David Maimon, quien dirige el grupo de ciberseguridad basada en evidencia en la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, ha estado monitoreando de cerca cómo los estafadores usan la IA para ganarse la confianza de las personas y cometer fraude. Vemos muchos actores, tanto locales como globales, infiltrándose en aplicaciones de citas, buscando perfiles en Facebook, Tinder, en otras plataformas a las que tienen acceso, tomando imágenes de esos perfiles, creando perfiles ficticios. La FTC dice que las pérdidas reportadas por estafas románticas suman $1,140 millones y cada persona pierde en promedio alrededor de $2,000. La cantidad más alta reportada para cualquier tipo de estafa de suplantación. Es interesante porque las estafas románticas son poco reportadas. Muchas veces las personas sienten vergüenza, están apenadas, no quieren hablar de eso porque es muy emocional. Melanie McGovern, de la Oficina para Mejores Negocios, dice que no debería sentirse avergonzado y si alguien en línea empieza a convertir sus conversaciones románticas en discusiones sobre dificultades y necesidad de dinero, es una señal para eliminar el contacto. La Oficina de Mejores Negocios también monitorea el surgimiento de la IA. Tu voz podría ser clonada, tu foto también, se podría usar un video. Recuerde, nunca envíe dinero, cripto, tarjetas de regalo ni transferencias bancarias a alguien que nunca ha conocido en persona. Y si no está seguro de su enamorado en línea, haga una búsqueda inversa de imágenes para ver si están asociadas con otro nombre. Después de lo que vivió, Shreya dice que le tomó tiempo sanar. Ahora usa su experiencia como una fuerza. Se volvió muy importante para mí ser parte de la solución. Lo que podemos controlar es que más gente lo sepa. Y aquí es donde los medios, los esfuerzos de defensa, simplemente difundirlo puede ser muy impactante para que menos personas caigan en esto. Situaciones como estas son de temer. Si bien la mayoría de la gente es buena y quiere ayudar, es muy fácil caer en los engaños de estafadores profesionales. Recuerde, desafortunadamente hay personas con malas intenciones que identifican y aprovechan nuestras debilidades. La FTC también recomienda que en caso de conocer a alguien en línea, cuéntele a un amigo de confianza. Desconfíe si le insiste en que guarde silencio u oculte la relación. Enseguida, tacleando barreras. Es como ponerme el uniforme para la niña que fui, porque no pude jugar en la secundaria. Estas mamás y mujeres profesionales se hacen tiempo para jugar un deporte que solía ser considerado masculino. Cincinnati Sizzle, Nola Sabercats y Gulf Coast Mystery son algunos de los nombres de los equipos en la Liga Premier de Fútbol Americano Femenino de Estados Unidos. Además de jugar, muchas de las mujeres que portan estos uniformes también se las arreglan con sus carreras y sus hijos. La reportera Lauren Walsh nos presenta algunas que encontraron una pasión por el óvalo de cuero. ¡Listas! El fútbol es un estilo de vida para las Tennessee Enforcers. ¡Set! Pero la vida, ¡hit!, incluye mucho más que 1 y 10 para estas jugadoras. Mi trabajo diario, investigación clínica. Hago un poco de jardinería. Soy consejera en salud mental. Soy oficial de seguridad. En realidad soy maestra. Doy clases de educación especial. Una vez más. Y en el campo. Soy corredora ofensiva. Soy la mariscala de campo. 37, marcamos pantalla. Mi posición es línea defensiva. Soy receptora. Todo en la ofensiva y la defensiva. Y si se pregunta si hay algo en común entre el trabajo y el fútbol... Sí, definitivamente diría habilidades de pensamiento crítico. El fútbol no es un deporte bruto y sin cerebro como a veces lo pintan. Requiere análisis, requiere descifrar defensas y entender las ofensivas. En cuanto a la jardinería, ya estoy acostumbrada a estar en el césped.
Para estas mujeres, el pasto sí es más verde cuando se enfundan para este deporte de contacto, un deseo que muchas han tenido desde hace tiempo. Soy madre de 7 hijos, todos practican deportes. Me encanta el fútbol americano, así que mi hijo menor, en realidad fui la entrenadora de su equipo y encontramos un equipo que tenía mujeres. Mis hijas fueron y desde entonces he estado jugando. Es como ponerme el uniforme para la niña que fui porque no pude jugar en la secundaria, quería jugar, así que ahora, como adulta, hacerlo es como decir, hey, habrá niñas como yo cuando era joven viendo esto. En su primer año jugando en una liga de fútbol americano femenino de contacto, las Enforcers ya están dando de qué hablar rumbo al juego de campeonato. Pero no llegan sin sacrificios. Ha sido mucho, bastante, sobre todo siendo madre de 2 y teniendo que venir a los entrenamientos casi siempre con mis 2 hijos. Ha sido un reto venir directo del trabajo. Vivo en Murfreesboro, llego a casa, acomodo todo y me voy directo a entrenar después. Con cada centro, pase y recepción, las Enforcers están rompiendo los estereotipos de género y demostrando que el fútbol es para todos. Ponemos nuestra sangre, sudor y lágrimas en esto. Somos las pioneras, somos las que allanamos el camino para este juego. Muchas de nosotras somos modelos a seguir para esas niñas. Somos mujeres, pero no somos un juego. Una semana después, las Tennessee Enforcers ganaron su partido de campeonato contra las Detroit Venom. ¡Felicitaciones! Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, abriendo las puertas a la compra de casa en un mercado complicado. Tener a alguien con quien dividir ese gasto ha sido increíble. Cómo una generación está reescribiendo las reglas de bienes raíces al invertir con amigos. Además, los pasos que debes saber antes de comprometerse a dividir costos.